¿Cómo están? En este video vamos a hablar de lo que es una ecuación diferencial de primer orden exacta. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos la ecuación escrita de la siguiente manera. Definición. Vamos a decir que una ecuación diferencial vamos a pensar que está escrita así: m de x, y por dx más n de x, y por dy igual a 0, una ecuación diferencial de primer orden escrita de esta manera, se dice que es exacta. Es exacta si al derivar m respecto a y, fíjense que m acompaña de x, pero lo voy a derivar respecto a la otra variable a y. Si esto es igual a la derivada de n respecto a la otra variable, es decir, n acompaña de y, entonces si es igual a la derivada respecto a x, decimos que esa ecuación es exacta. Ahora, ¿qué pasa? En ese caso, lo que vamos a decir es que la solución de dicha ecuación diferencial va a estar dada por la siguiente expresión. Va a estar dada por f de x, y igual a la integral de m, ahora es integrada respecto a la que es decir, respecto a x. Respecto a x, más probablemente una función que dependa de y igualada a una constante, o la otra alternativa es que la solución f de xy sea igual a la integral de n de xy, es decir, de la función que acompaña el de y, integrada respecto a y, más probablemente una función que depende de x igualado a una constante. ¿Por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué decimos eso? Básicamente es por lo siguiente, miren, nosotros vamos a definir la diferencial de una función en dos variables. Vamos a hacer acá una nota. Vamos a suponer que yo tengo una función en dos variables, f de x, y. Vamos a suponer además que esta función es de clase C1. Es decir, que ser de clase C1, cuando yo coloco este simbolito, significa que la función es continua y sus derivadas parciales son continuas. Entonces nosotros definimos la diferencial de z, su diferencial, como se define de la siguiente manera. Entonces la diferencial de esa función, que yo la puedo colocar como de z o como de f, porque z es igual a f, la diferencial de esa función, de la función f, pues simplemente es, derive la función parcialmente respecto a x, y lo que obtenga multiplíquelo por dx, más derive parcialmente f respecto a y, y lo que obtenga multiplíquelo por y. Esa es la definición de la diferencial de esta función. Es derive parcialmente respecto a x por dx más la derivada parcial de y respecto a dy. Entonces lo que ocurre es que cuando nosotros decimos eso, esto de acá, que una ecuación diferencial de este tipo es exacta, es porque estamos asumiendo realmente que esta ecuación diferencial es la diferencial de alguna función en dos variables. Entonces nosotros vamos a decir realmente esto. Entonces decimos, mire, una ecuación diferencial como las que estamos considerando, m de x, y por dx más n de x, y por dy igualado a 0, es exacta si el lado derecho de la igualdad, esta parte de acá, si el lado izquierdo, perdón, el lado izquierdo de dicha igualdad es la diferencial de una función
en dos variables. Digamos f de x, y. Esa es básicamente la idea. Entonces, si esto fuera la diferencial de una ecuación en dos variables, esto sería de f de x, esto sería de f de y. Entonces, cuando yo derivo m respecto a y, estaría derivando esto respecto a y. Y en ese caso estaría obteniendo una segunda derivada, que sería la segunda derivada cruzada de f, primero respecto a x y luego respecto a y. Y de la misma manera, cuando yo derivo n respecto a x, si suponemos que esto es la diferencial de una función, es decir, si supongo que n es esta cosa, la derivada parcial de f respecto a y, entonces cuando derivo respecto a x a n, sería derivar esto respecto a x. Y en ese caso obtendría la segunda derivada de f respecto a y primero y luego respecto a x. Es decir, por este lado obtenemos una derivada cruzada y por este lado obtenemos la otra derivada cruzada. Pero nosotros sabemos que cuando la función es de clase C1, es decir, es continua con derivadas continuas, en ese caso las derivadas cruzadas son iguales. Por eso es que nosotros hacemos esto para determinar si la ecuación diferencial es exacta. Ahora, ¿por qué decimos que esta es la solución? Básicamente porque yo en ese caso lo que estoy diciendo es, esto es la diferencial de una cierta función, en el caso en que es exacta. Entonces, esa función, ¿cómo la puedo recuperar? Pues si yo ya tengo que esta cosa de acá es la derivada respecto a x, yo podría intentar recuperar mi función integrando esto respecto a x. Lo que pasa es que cuando yo intento recuperar una función en dos variables, integrando respecto a una sola variable, pues no voy a poder recuperar los términos que dependen de y. Eso no lo voy a poder recuperar, por eso agrego esto y igualamos a una constante porque la integral de 0 es una constante. O la otra alternativa es intenta recuperar la función original integrando respecto a y, integrando en ese caso respecto a y, pero pues ahí podríamos perder los términos que dependen de x al intentar recuperar la función y eso me va a quedar igualado a una constante. Básicamente esa es la justificación de por qué decimos esto y esto acerca de las ecuaciones diferenciales exactas. Ahora pues la idea es hacer un ejemplo, hagámoslo acá, que sería el siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a tomar la ecuación 2y cuadrado menos 4x más 5 por dx, 2y cuadrado menos 4x más 5, más 4 menos 2y más 4xy por dy igualado a 0. Entonces, vamos a considerar esa ecuación diferencial. En este caso, pues lo que acompaña a x, vamos a suponer que es m, lo que acompaña de y con todo y el signo que lo antecede va a ser e. Entonces tenemos la ecuación diferencial. Yo podría intentar ver si es una ecuación diferencial de variables separables, cosa que se nota que no, porque ¿cómo hago para esta función expresarla como algo en x por algo en y? No se puede. Tampoco se puede por el lado de ecuación homogénea, porque esto es homogéneo de grado 2, pero esto es homogéneo de grado 1, entonces no va a ser homogéneo. Entonces vamos a intentar ver si es exacta. Entonces para ver si es exacta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, mire, ¿cómo? La derivada de m respecto a la otra variable, esto acompaña a x, entonces derivo respecto a y, es igual a, esto me daría 4y, esto daría 0 porque no tiene y esto daría 0. Como esto va a ser igual a dn de y, ¿por qué va a ser igual a dn de y? Porque esta derivada va a dar 0, a dn de x. Recuerden que yo derivo n es respecto a la otra variable, como acompaña y, derivamos respecto a x. Esta derivada va a ser igual a 0, respecto a x esto es 0, y respecto a x esto es 4y. Entonces, como eso ocurre, como ambas derivadas son iguales, es la condición que tenemos acá, decimos que la ecuación es exacta. Entonces, como eso ocurre, la ecuación diferencial es exacta. Y en este caso, vamos a decir que la función solución, en este caso, la solución de la ecuación diferencial
de la ecuación diferencial va a estar dada por lo siguiente. Está dada por lo siguiente. Entonces, para hallar la solución, yo lo que hago es decir, mire, f de xy, la solución va a ser igual. O cojo m y lo integro respecto a x, que en este caso sería 2y cuadrado menos 4x más 5 respecto a x, en cuyo caso yo podría perder, al intentar recuperar la función original integrando respecto a x, los términos que dependan de y, y esto igualado a una constante. Entonces en este caso me quedaría, cuando integramos respecto a x, las demás variables, en este caso la y, van a ser constantes. Entonces la integral de una constante sola respecto a x da la constante por x. Menos la integral de 4x, pues es 4x a la 2 sobre 2, más la integral de 5 respecto a x, es 5x, y acá más una función que depende de y, probablemente una función que dependa de y, igualado a una constante. Ahora, si ustedes se fijan, acá yo puedo simplificar, me va a quedar 2, es decir, que por este lado obtenemos 2y cuadrado por x menos 2x cuadrado más 5x más probablemente una función que dependa de y igualado a una constante. Eso por un lado. O la otra alternativa que tenemos es hallar f de xy integrando n respecto a y. O sea, en este caso vamos a integrar n respecto a y. ¿Sí? Acá lo que hicimos fue integrar, escribámoslo para que después se acuerden, f lo obtengo integrando m respecto a x. Ahora lo vamos a integrar respecto a y. Entonces, si yo integro n respecto a y, sería integre esta función 4 menos 2y más 4xy respecto a y. Entonces, en este caso la integral de 4 a 4y, bueno, más, acá es probable que me queden faltando, cuando yo intento recuperar la función integrando respecto a y, es posible que me falten términos que dependen de x. Escribámoslo completico. Escribámoslo completico. Entonces, en este caso, vuelvo repito, la otra alternativa para recuperar f es integre n respecto a y, pero cuando intento recuperar la función de esa manera, puede pasar que se me pierdan términos que dependen de x, y eso lo vamos a igualar a una constante. Entonces, ahora sí, decimos que esto es la integral de 4 menos 2y más 4xy de y más g2 de x igual a una constante. Ahora, integremos esto. Si yo integro esto respecto a y, la integral de 4 a 4y, la de 2y da 2y cuadrado sobre 2, que este 2 se va con este 2, y la de 4xy va a quedar 4x, esto es constante porque no tiene y esto daría y cuadrado sobre 2, que simplificando me va a dar 2, más g2 de x igualado a c. Es decir, me queda 4y menos y cuadrado más 2xy cuadrado más probablemente una función que dependa de x igualado a una constante. Entonces yo tengo que la función puede ser esto de acá o puede ser esto de acá. Entonces, ¿cómo la armamos? Pues miremos qué aparece acá, miremos qué aparece acá, no vamos a repetir un término que aparezca en ambos, y lo que obtenemos es la solución final. Entonces, ¿de dónde? Me queda que la solución del problema f de xy es igual a... Entonces escribimos lo que aparece en esta posible solución, escribimos lo que aparece en esta posible solución, pero sin repetir. Entonces por un lado acá me aparece 2y cuadrado x, me aparece menos 2x cuadrado, me aparece más 5x, y por este lado me aparece un 4y que no he escrito, entonces lo colocamos, un menos y cuadrado que no lo he escrito acá, lo colocamos, más un 2xy cuadrado que es igual a esto. Recuerden que xy cuadrado y y cuadrado x es lo mismo. Entonces, como este ya lo he escrito, no lo vuelvo a copiar, igualado a una constante. Esa sería la solución de mi ecuación diferencial. Ahora, probablemente a muchos de ustedes, cuando les explicó su profesor, no lo hicieron de esta manera. Probablemente recuperaron la función f por este lado, luego derivaron respecto a y para igualarla hasta n, y de ahí me queda una ecuación en donde está involucrada la derivada de esta función, la integro para recuperarla. Esa es otra manera de hacerla y también la vamos a hacer en otro ejemplo
de ecuaciones diferenciales exactas.